Cordial saludo para todos en este día. Bueno, les tengo una noticia. Nos quedan únicamente 2 devocionales y terminamos este estudio bíblico de Ruth. Y bueno, ha sido maravilloso el trayecto. Yo creo que en el de mañana tendremos algunas conclusiones. Así que por ahora prepárense para el penúltimo devocional basado en el libro de Ruth, titulado Su posición promovida. Nombre reconocido, propiedad redimida y posición promovida son algunas de las bendiciones que disfruta esta humilde y valerosa mujer. Es interesante que se legisle a favor de las dos. Ambas son beneficiarias del cuidado, misericordia y bendición de Booz. Las leyes son aplicadas para favorecer a las mujeres que han sido afectadas por situaciones normales de la providencia. En este sentido, las dos disfrutan de los beneficios de la tierra, la familia, la descendencia y la redención. De desconocidas y marginales mujeres pasan a ser protagonistas. Su historia periférica se constituye un eje de la vida de Israel y centro de la historia de redención. Su nombre es reconocido y recordado, su propiedad restaurada para su disfrute y bendición, su posición promovida a los más altos niveles. De viudas son promovidas a casadas, de pobres a ricas, de amargadas a gozosas, de vacías a llenas, de estériles a fructíferas, de desconocidas a bien conocidas, de solas a acompañadas. La posición de ellas es puesta en los lugares más altos de la ciudad de Judá, de Israel y de la historia de la salvación. El capítulo 4 comienza contándonos cómo Booz sube y se sienta en un lugar de justicia. Sube a este lugar con estas mujeres en la memoria. Sus rostros, sus historias, sus problemas son considerados en este lugar de justicia. Luego se relaciona su nombre y posición en asocio a Ruth, una mujer extranjera, viuda y desposeída. Las mujeres de la narración no tienen posición digna y renombrada entre la sociedad de Belén. Son insignificantes, pobres y solas. Por tanto, su posición siempre se presenta en sociedad a las circunstancias que las aquejan, mortifican y afrentan. Al concluirse el caso legal, nuevamente se relacionan con muertos, tierras y con ese sobrenombre que a lo largo del libro se le da, del cual ubica como a una extranjera, la Moabita. Luego, al cierre de la escena, su nombre es omitido en la bendición de los ancianos del pueblo. Ella es considerada mujer, se declara que sea fructífera, que la casa de ellos sea duradera y de su descendencia sea fuerte, renombrada e ilustre. Parece que los ancianos de Belén están pensando en la bendición para Israel, más que para Ruth y para Noemí. Por tanto, la llaman mujer. Es de la mujer que sale la simiente procreadora. A ella se le dio el don de dar la vida y su simiente es señal de esperanza y posteridad según la primera promesa de redención. Es interesante con la relación de la posición de ellas promovida, como al final del capítulo hay manifestaciones públicas donde se pronuncian bendiciones, profecías y alabanzas para Ruth y su descendencia. En esta parte del descrito, el nombre de ella es promovido y asociado en sentido diferente a como se ha presentado en el libro. Ya no es relacionada con las circunstancias pasajeras, naturales y familiares, sino con su procedencia. Su nueva relación es con mujeres de la historia redentora de Israel, con las matriarcas de Israel, de donde provienen príncipes renombrados y de renombre. A la entrada de Belén, Noemí expresa que Dios ha salido contra ella y la tiene con las manos vacías. En el final de la historia se narra que el todopoderoso Dios, mencionado por Noemí en el capítulo 1, ha visitado a Ruth para darle un hijo. Las dos visitas y acciones directamente asignadas a Dios en el libro se relacionan con el pan y la vida. De esta manera, su nombre, posición, realidad, identidad y vida son promovidas y puestas en lo más alto de la historia y la vida de Belén. Las vistas de Dios son para responder poderosa y milagrosamente a las dos tragedias que se presentan en el inicio del libro. Las mujeres que aceptan y que reconocen la amargura de Noemí en su entrada a Belén son las que reconocen ahora la dulzura de su nombre por la bendición del Señor. Ellas mismas invocan al dador del pan y de la vida, por tanto, de la dulzura a estas viudas.
Nuevamente su nombre tiene relación con la salvación, redención y esperanza. ¿Cómo han cambiado las cosas? Del estado depresivo, frustrante y amargado con el cual regresó a Belén, se ha cambiado a la felicidad, realización y hermosura. La restauración, edificación y construcción de nueva vida, relaciones y nación se hacen evidentes por la presencia de este niño. De igual manera, el nombre de Ruth es asociado nuevamente por su parentesco con Noemí, su nuera, y por su fertilidad como madre. Se dice de Ruth que es más valiosa para Noemí que 7 hijos. El nombre de Noemí desaparece de la narración en relación al hijo que ha nacido, el cual ella considera como su hijo también. Está asociado con labores de crianza, enseñanza y preparación. Se encarga de cuidar a este hijo que es siervo. No renuncia a su condición de mujer y su carácter maternal. Comienza con hijos y termina con un hijo. Su nieto está emparentado con el futuro rey David, del cual nacería el Salvador. El nombre de esta mujer extranjera y de su suegra Noemí quedan de esta forma en su lugar más prominente. La razón no es de ellas mismas. Lo único que hace que ellas vivan y sean exaltadas como mujeres es en relación al acto de redención, al hijo que ha nacido y a la noticia de la venida del rey más grande de Israel. De esta forma, podemos concluir diciendo que el nombre de estas mujeres humildes, sencillas y menesterosas termina siendo puesto en lugares más altos de la historia, la vida y la salvación eterna. El libro de Ruth puede leerse todo él como una historia que justifica el origen misericordioso de la dinastía de David y por tanto de la genealogía de Jesús. Por tanto podemos dividirlo en 2 partes, un largo preludio y la meta hacia la que se encaminan todos los sucesos de ese preludio. El preludio concurren las circunstancias de un determinado momento histórico, la fidelidad que permite dar humanidad a la implacable marcha de los hechos, el azar y la misma ley en su cumplimiento y en su incumplimiento. Todas estas fuerzas convergen en un desenlace que da comienzo a una historia que no se cuenta, pero que está formada por los mismos ingredientes de misericordia, solidaridad, acompañamiento de Dios con los débiles. La historia de Jesús de Nazaret. De esta forma, llegamos al final del estudio de esta apasionante historia novelesca real. En el contexto salvífico, podemos ver en el libro de Ruth la figura de la iglesia de los gentiles. Es posible hacer una comparación entre Cristo y su iglesia. Así como Booz se ofrece como esposo para Ruth en cumplimiento de la ley del levirato, también Cristo se ofreció libre y voluntariamente por la iglesia de los gentiles. Esta interpretación de la apertura al evangelio cristiano para todas las naciones. Su nombre es puesto y arraigado en la misma genealogía del Salvador. En este sentido, la ascendencia biológica de Jesús incluye a esta mujer extranjera como parte de la línea humana de donde provino el Salvador. Amén. Y es así como llegamos al penúltimo devocional sobre el libro de Ruth. De hecho, ya finalizamos como tal los estudios. Mañana lo que tendremos son unas conclusiones. Pero desde ya podemos ver en este cierre maravilloso de este estudio sobre el libro de Ruth, que al final, por encima de Ruth, por encima de Elimelech, por encima de Malón y Kelión, por encima del mismo Booz, está el Señor Dios Todopoderoso. Recuerden que aunque la Biblia narra y menciona hombres y mujeres, que son muchos de ellos dignos de admirar, por encima de ellos, por más dignos de admiración que sean, está el Señor de señores y el Rey de los reyes. Y debemos entender que a lo largo de la historia, siempre Él estuvo preparando al pueblo israelita para la venida precisamente del Mesías y del Salvador. La forma como operaba en las mujeres y en los hombres de la Biblia nos dan a entender la misericordia y la gracia del Señor. Como dice el mismo estudio, la historia salvífica del Señor ya se estaba escribiendo desde el mismo Génesis, pasando por este maravilloso libro de Ruth y luego llegando al Nuevo Testamento. Por eso, si puedo concluir algo el día de hoy, es que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se entregó por nosotros cuando nosotros estábamos como Ruth y Noemí, amargados, tristes, pobres, estériles, menesterosos, y Él llegó para redimirnos y no darnos una vida únicamente aquí de bendición, sino una vida y vida en abundancia, una vida eterna a través de la sangre redentora del Hijo de Dios. Amén. Que tengas un feliz
y bendecido día.